Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender los misterios de su propia existencia. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué sentimos esa lucha constante entre la luz y la sombra dentro de nosotros mismos? Estas preguntas han atormentado a los grandes pensadores, filósofos y místicos a lo largo de la historia, y aunque la ciencia ha avanzado enormemente en la comprensión del universo exterior, el mundo interior del ser humano sigue siendo en muchos aspectos un territorio inexplorado. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti hay fuerzas ocultas que determinan tus acciones, pensamientos y emociones de una manera que muchas veces ni siquiera imaginas? Imagina por un momento que una parte de ti, aquella que desconoces o que incluso has reprimido, está influyendo en cada una de tus decisiones, moldeando tu destino y afectando la manera en que ves el mundo. Este concepto no es nuevo. Desde la antigüedad, diferentes culturas han hablado sobre la dualidad en el ser humano. Las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente han señalado que dentro de nosotros coexisten fuerzas opuestas que buscan expresarse en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando un pensador revolucionario llevó estas ideas a un nivel completamente nuevo. Carl Gustav Jung. Jung no solo exploró la psique humana de una manera sin precedentes, sino que también introdujo conceptos fundamentales que nos ayudan a entender por qué actuamos como lo hacemos y cómo podemos alcanzar una vida más plena y equilibrada. Entre estos conceptos, hay uno que destaca por su poder transformador y su profunda conexión con nuestra evolución personal: la integración de la sombra. Para muchos, el término sombra puede sonar negativo o incluso aterrador. La palabra evoca imágenes de lo desconocido, de aquello que se oculta en la oscuridad y que preferimos no enfrentar. Y, en cierta medida, eso es precisamente lo que representa en el marco de la psicología profunda. La sombra es aquella parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o rechazado. Es un depósito de deseos, impulsos y emociones que en algún momento de nuestra vida decidimos que no eran aceptables, ya sea por presión social, educación o por nuestras propias experiencias traumáticas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que dentro de esta sombra no solo se encuentran nuestros aspectos negativos o destructivos, sino también grandes tesoros ocultos, talentos reprimidos, una inmensa fuente de creatividad y una conexión genuina con nuestra autenticidad. La clave no es ignorarla ni luchar contra ella, sino integrarla conscientemente en nuestra vida para aprovechar su poder y liberarnos de sus influencias inconscientes. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer y trabajar con nuestra sombra? ¿Cómo podemos utilizar esta parte oculta de nosotros mismos para lograr una transformación profunda y auténtica? A lo largo de este video, exploraremos en profundidad la importancia de la integración de la sombra y cómo este proceso puede revolucionar tu vida en todos los niveles: emocional, psicológico y espiritual. Veremos cómo identificar tu sombra, qué señales te indican que está actuando en tu vida sin que lo notes y, lo más importante, cómo puedes comenzar el proceso de integración de una manera segura y efectiva. Este no es un tema menor ni algo que deba tomarse a la ligera. La sombra influye en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y en la forma en que interactuamos con el mundo. Cuando no la reconocemos ni trabajamos con ella, terminamos proyectándola en los demás, viendo en los otros aquello que no queremos aceptar en nosotros mismos. Esto genera conflictos, sufrimiento y una sensación de estar atrapados en patrones repetitivos de comportamiento. Pero hay buenas noticias. Al hacer consciente nuestra sombra y aprender a integrarla, podemos experimentar un nivel de crecimiento personal y autoconocimiento que pocas personas logran alcanzar. Es un camino desafiante, sí, pero también es uno de los más gratificantes, pues nos permite vivir desde un lugar de mayor autenticidad, libertad y plenitud. Antes de continuar,
quiero invitarte a que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas de manera exagerada ante ciertas situaciones sin entender realmente por qué? ¿Has notado que algunas personas o comportamientos te generan un rechazo visceral, casi automático? ¿Sientes que hay partes de ti que has ocultado porque crees que no son aceptables? Si tu respuesta es sí, entonces es muy probable que tu sombra esté actuando en tu vida sin que lo sepas. A lo largo de este video, te guiaré en un viaje profundo hacia el interior de tu psique. Descubrirás qué es la sombra, cómo se forma, de qué manera influye en tu vida y, lo más importante, qué pasos concretos puedes tomar para empezar a integrarla. Porque solo cuando somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos sin miedo, podemos comenzar a transformarnos y con ello cambiar la realidad que nos rodea. Este es el inicio de un viaje que puede cambiar tu vida para siempre. Así que prepárate, porque en la siguiente sección nos adentraremos aún más en los secretos de la sombra y en cómo puedes comenzar a descubrirla en ti mismo. Para comprender realmente cómo la sombra influye en nuestra vida, primero debemos entender cómo se forma. La sombra no es algo con lo que nacemos como una entidad separada, sino que se va construyendo a lo largo de nuestra vida a medida que crecemos, interactuamos con el mundo y recibimos señales sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Desde que somos niños, absorbemos mensajes de nuestro entorno: la familia, la escuela, la sociedad, la cultura, la religión. Estos mensajes nos indican lo que está bien y lo que está mal, lo que se considera valioso y lo que es inaceptable. Como niños, nuestro principal objetivo es la supervivencia y la aceptación, por lo que naturalmente tratamos de adaptarnos a estas normas para ser queridos y aprobados. Imagina a un niño pequeño que muestra un comportamiento espontáneo, como expresar su enojo o ser muy juguetón, y sus padres le dicen: «No hagas eso está mal», o «no debería ser así». Para ese niño, el mensaje es claro: esa parte de él no es aceptada. Como resultado, comienza a reprimir esos aspectos de su personalidad para ajustarse a lo que se espera de él. Y así, sin darse cuenta, comienza a crear su sombra. Pero la sombra no solo se forma a partir de características negativas que reprimimos. También puede contener talentos, pasiones y dones naturales que en algún momento fueron desalentados. Un niño que crece en un entorno donde el arte es visto como una pérdida de tiempo puede enterrar su creatividad en la sombra. Una persona con una gran capacidad para el liderazgo puede reprimir esa cualidad si en su entorno fue castigada por tomar la iniciativa. Cada vez que escondemos una parte de nosotros mismos para ser aceptados, la estamos empujando a nuestra sombra. El problema es que lo que se reprime no desaparece, simplemente queda fuera de nuestra conciencia, pero sigue influyendo en nuestra vida de manera sutil, apareciendo en nuestros miedos, en nuestras relaciones y en los patrones de comportamiento que repetimos sin darnos cuenta. Aquí es donde entra en juego un concepto crucial: la proyección. Uno de los mayores indicios de que nuestra sombra está actuando en nuestra vida sin que lo notemos es a través de las proyecciones. La proyección es un mecanismo psicológico en el cual atribuimos a los demás aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer. Por ejemplo, si alguien nos irrita profundamente sin una razón lógica, es muy probable que esa persona esté reflejando una parte de nuestra sombra. Tal vez criticamos a alguien por ser arrogante, cuando en realidad hay una parte dentro de nosotros que desearía expresarse con más confianza. O quizás sentimos rechazo hacia alguien que es extremadamente libre y despreocupado, porque en el fondo hemos reprimido nuestro propio deseo de ser más espontáneos. Las proyecciones pueden aparecer en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en la política e incluso en las figuras públicas que admiramos o detestamos. Cada vez que sentimos una emoción intensa hacia alguien, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para preguntarnos: ¿qué parte de mí mismo estoy viendo reflejada en esta persona? La clave para reconocer la sombra es desarrollar una actitud de autoobservación y sinceridad.
En lugar de reaccionar automáticamente con juicio o rechazo, podemos comenzar a preguntarnos, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento en los demás? ¿Podría ser que hay una parte de mí que contiene este mismo rasgo, pero que no he querido aceptar? ¿Qué cualidades o talentos he reprimido por miedo al rechazo? Es un ejercicio incómodo, sin duda, pero también profundamente liberador. Cuando reconocemos nuestras proyecciones y las tomamos de vuelta, dejamos de ver el mundo como una lucha constante entre los otros y nosotros, y comenzamos a entender que todo lo que nos rodea es un espejo que nos ayuda a conocernos mejor. Hasta este punto, hemos explorado cómo se forma la sombra y cómo se manifiesta a través de la proyección. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos su existencia y continuamos reprimiéndola? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin integrar esta parte de nuestro ser? La sombra no desaparece solo porque no la veamos. De hecho, cuanto más la reprimimos, más poder adquiere en el inconsciente, y sus efectos comienzan a manifestarse en nuestra vida de maneras inesperadas y en muchos casos destructivas. A continuación, veremos algunas de las formas en las que la sombra no integrada puede influir en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Cuando la sombra no se reconoce, a menudo encuentra una vía de escape en hábitos dañinos. Esto puede incluir adicciones, procrastinación, sabotaje personal y relaciones tóxicas. Nos encontramos repitiendo los mismos patrones una y otra vez sin comprender por qué. En realidad, estos comportamientos pueden ser una forma en la que la sombra intenta llamar nuestra atención. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su necesidad de descanso y autocuidado en favor de una ética de trabajo extrema podría desarrollar ansiedad, insomnio o incluso colapsar físicamente. Otro caso común es alguien que constantemente elige parejas destructivas porque, inconscientemente, su sombra busca exteriorizar conflictos internos no resueltos. La sombra no se queda tranquila en el fondo del inconsciente, tarde o temprano busca salir. Y cuando lo hace sin que la hayamos trabajado conscientemente, suele manifestarse en estallidos emocionales repentinos. Una persona aparentemente pacífica puede perder el control en momentos de estrés, reaccionando con una ira desproporcionada. Esto ocurre porque la energía reprimida se acumula hasta que encuentra una salida. Puede ser en discusiones con amigos, familiares o incluso en situaciones menores, como el tráfico o el servicio al cliente. Cuanto más negamos una parte de nosotros mismos, más nos persigue hasta que la enfrentamos. Uno de los síntomas más sutiles, pero igualmente devastadores, de una sombra no integrada, es la sensación de que algo falta en nuestra vida. Este vacío existencial surge cuando hemos reprimido tantas partes de nosotros mismos que ya no sabemos quiénes somos realmente. Muchas personas intentan llenar este vacío con logros materiales, relaciones o distracciones constantes, pero ninguna de estas cosas les brinda una satisfacción duradera. El problema no está en el mundo exterior, sino en la desconexión interna que surge al vivir solo con la mitad de nuestra identidad. Curiosamente, lo que reprimimos tiende a manifestarse en nuestra vida de alguna manera. Si rechazamos nuestra agresividad, podríamos encontrarnos rodeados de personas agresivas. Si reprimimos nuestra necesidad de aventura, podríamos sentirnos atraídos por personas que viven de manera despreocupada. Esto se debe a que el inconsciente busca equilibrio. Si hemos enterrado aspectos clave de nuestra personalidad, la vida nos pondrá en situaciones o nos presentará personas que nos obliguen a enfrentarlos. Sin embargo, si no reconocemos este patrón, en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento, lo experimentaremos como una constante lucha contra el destino. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cuando reprimimos aspectos importantes de nuestra psique, esa energía reprimida puede manifestarse en el cuerpo en forma de síntomas físicos. Dolores crónicos, migrañas, problemas digestivos y enfermedades autoinmunes pueden estar vinculados a conflictos emocionales no resueltos. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su tristeza por años puede desarrollar una sensación constante de fatiga o tensión en el pecho. Las emociones no desaparecen simplemente porque las ignoremos. Buscan expresarse de una forma u otra.
Hemos visto cómo la sombra puede influir en nuestra vida de manera negativa cuando no la reconocemos. Pero la buena noticia es que, en lugar de reprimirla, podemos trabajar en integrarla. La integración de la sombra no significa dejarnos llevar por nuestros impulsos más oscuros, sino aceptar todas las partes de nosotros mismos y aprender a usarlas de manera consciente. Hasta este punto, hemos explorado el concepto de la sombra, cómo se forma, de qué manera se manifiesta en nuestra vida y las consecuencias de reprimirla. Ahora, nos adentramos en un aspecto crucial: cómo integrar la sombra para recuperar nuestro poder personal, alcanzar una mayor autenticidad y vivir con mayor plenitud. La integración de la sombra no significa que debemos actuar de acuerdo con nuestros impulsos más oscuros, sino reconocer su existencia y aprender a canalizar su energía de manera constructiva. Para ello, existen varios métodos y enfoques que nos permiten trabajar con nuestra sombra de forma consciente. El primer paso para integrar la sombra es aceptar su existencia. Muchas personas viven negando las partes de sí mismas que consideran inaceptables o indeseables, pero esa negación solo fortalece la influencia oculta de la sombra. En lugar de huir de ella, debemos reconocer que todos tenemos aspectos oscuros que forman parte de nuestra humanidad. Esta aceptación nos permite dejar de proyectar nuestras sombras en los demás y comenzar a tomar responsabilidad sobre ellas. Lleva un diario donde anotes situaciones que te generaron una reacción emocional intensa durante el día. Pregúntate, ¿por qué me molestó tanto esta situación? ¿Qué parte de mí se vio reflejada en lo que critiqué o rechacé? ¿Qué emociones reprimidas surgieron en ese momento? Escribir sobre estas experiencias te ayudará a identificar patrones y aspectos de tu sombra que no habías reconocido antes. Como vimos en secciones anteriores, tendemos a proyectar en los demás aquello que no queremos ver en nosotros mismos. Una herramienta poderosa para integrar la sombra es prestar atención a nuestras reacciones ante los demás. Si algo nos molesta demasiado de otra persona, es posible que esté reflejando algo de nuestra propia sombra. Por ejemplo, si alguien nos irrita porque es arrogante, quizás haya una parte de nosotros que teme mostrarse con seguridad por miedo al rechazo. Haz una lista de las cualidades que más te molestan en otras personas. Luego, reflexiona. ¿En qué situaciones de mi vida he manifestado, aunque sea de forma mínima, estos mismos rasgos? Podría ser que me molesten porque, en el fondo, me gustaría expresarlos, pero ¿me lo prohíbo? Este ejercicio ayuda a tomar conciencia de las proyecciones y a recuperar la energía que hemos depositado en el exterior. La sombra no siempre se expresa de manera directa. A menudo se oculta en símbolos, imágenes y sueños. Trabajar con estos elementos puede ayudarnos a acceder a contenidos reprimidos de nuestro inconsciente. Los sueños son una puerta de entrada al inconsciente. Carl Jung creía que los sueños nos muestran aspectos de nuestra psique que necesitan ser integrados. Si soñamos con figuras amenazantes, monstruos o sombras, podríamos estar viendo representaciones simbólicas de partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Cada mañana, anota lo que recuerdes de tus sueños. Luego, reflexiona. ¿Qué emociones experimenté en el sueño? ¿Hay símbolos recurrentes? ¿Qué me dice este sueño sobre aspectos ocultos de mi psique? A través de la observación de los sueños, podemos descubrir mensajes clave de nuestra sombra. La imaginación activa es una técnica desarrollada por Jung para dialogar con nuestro inconsciente de manera consciente. Consiste en cerrar los ojos, relajarse y permitir que imágenes y personajes surjan en la mente. En lugar de reprimirlos, se les permite expresarse para comprender su significado. Busca un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente y deja que aparezca una imagen o figura que represente tu sombra. Pregunta a esta figura: ¿qué quieres mostrarme? ¿Por qué estás aquí? Escucha la respuesta sin juzgarla. Agradece el mensaje y escribe la experiencia en tu diario. Este ejercicio ayuda a establecer una relación con la sombra y a comprender su función en nuestra vida. La creatividad es una de las formas más poderosas de integrar la sombra. A través del arte, la escritura o la música,
podemos canalizar emociones reprimidas y explorar aspectos de nosotros mismos que no solemos expresar. Muchas personas han encontrado en la pintura, la danza o la poesía una forma de liberar partes de su sombra sin necesidad de verbalizarlas directamente. Elige una actividad creativa y permítete expresarte sin censura. Puedes dibujar, escribir o improvisar una danza. La clave es hacerlo sin preocuparte por el resultado, simplemente dejando que lo reprimido fluya. Pregúntate al final, ¿qué emociones surgieron durante el proceso? ¿Qué colores, formas o palabras usé y qué significado podrían tener? ¿Cómo me siento después de expresarlo? Esta práctica permite dar voz a la sombra de una forma constructiva. Muchas veces reprimimos emociones como la ira, el miedo o la tristeza porque nos enseñaron que son inaceptables. Sin embargo, estas emociones tienen un propósito y cuando se reprimen, generan tensión interna. Integrar la sombra implica permitirnos sentir todas nuestras emociones sin juzgarlas. La ira, por ejemplo, puede transformarse en determinación, el miedo en precaución inteligente, la tristeza en compasión y profundidad emocional. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Lleva la atención a tu cuerpo y observa si hay tensión en alguna parte. Pregunta a tu cuerpo qué emoción está almacenada ahí. En lugar de reprimirla, permítete sentirla sin tratar de cambiarla. Respira profundamente y deja que se disipe por sí sola. Este ejercicio nos ayuda a aceptar nuestras emociones y liberar la carga emocional acumulada. Finalmente, el paso más importante es aceptar que la sombra forma parte de nosotros y que no hay nada malo en ello. No se trata de convertirnos en personas dominadas por nuestros impulsos reprimidos, sino de encontrar un equilibrio en el que podamos usar la energía de la sombra de manera constructiva. Las personas que han integrado su sombra se vuelven más auténticas, seguras y equilibradas. Dejan de vivir con miedo al juicio de los demás porque han aceptado todas las partes de sí mismas. La integración de la sombra nos permite vivir con mayor libertad, creatividad y poder personal. La integración de la sombra no es un proceso instantáneo, sino un camino de autoconocimiento continuo. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de mirar en nuestro interior y descubrir aspectos ocultos de nuestra psique. Uno de los efectos más comunes de la sombra es el perfeccionismo extremo. Muchas personas han crecido con la creencia de que deben ser impecables para ser aceptadas y queridas. Sin embargo, este perfeccionismo a menudo esconde una profunda inseguridad y miedo al rechazo. Ana era una mujer altamente exitosa en el ámbito corporativo. Era perfeccionista, exigente y trabajaba largas horas para asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Sin embargo, en su vida personal, tenía grandes dificultades para conectar con los demás y siempre sentía que no era suficiente. A través del trabajo con su sombra, Ana descubrió que su perfeccionismo era una máscara que cubría un miedo profundo a ser juzgada. Había crecido con la creencia de que debía ser perfecta para ser valorada. Cuando comenzó a explorar estas emociones reprimidas, experimentó una gran liberación. Aprendió a aceptar sus imperfecciones, a delegar y a permitir que los demás la vieran tal como era. Hoy en día, Ana sigue siendo una persona comprometida con su trabajo, pero ya no se define por su desempeño. Su vida es más equilibrada y ha aprendido a disfrutar del proceso en lugar de obsesionarse con el resultado. Lección clave. El perfeccionismo extremo suele ser una señal de una sombra reprimida. Al aceptarnos tal como somos, podemos encontrar un mayor equilibrio y bienestar. La ira es una de las emociones más reprimidas en nuestra sociedad. Desde pequeños nos enseñan que sentir enojo es malo, lo que hace que muchas personas lo repriman en lugar de comprenderlo y canalizarlo adecuadamente. Carlos siempre había tenido problemas de ira. Desde pequeño le dijeron que no debía levantar la voz, que debía ser bueno y no hacer sentir incómodos a los demás. Sin embargo, con el tiempo, esta ira reprimida se manifestaba en estallidos impredecibles que dañaban sus relaciones personales.
Cuando comenzó a trabajar con su sombra, descubrió que su ira en realidad era una señal de frustración acumulada. No se permitía expresar sus verdaderos deseos ni defender sus límites. A medida que aceptó su lado más combativo y aprendió a canalizar su energía de manera saludable, su vida cambió por completo. Carlos encontró una pasión en el activismo social y hoy lidera proyectos para ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables. Su ira, antes destructiva, se convirtió en una fuerza de transformación y liderazgo. Lección clave: la ira reprimida no desaparece, solo se oculta hasta que explota de manera dañina. Al integrarla, podemos convertirla en una herramienta de cambio positivo. Muchas personas, especialmente aquellas que fueron criadas en entornos muy estrictos o exigentes, desarrollan una sombra de sumisión. Aprenden que deben complacer a los demás para ser aceptadas, sacrificando su propia voz y deseos. María pasó gran parte de su vida tratando de ser la persona ideal para los demás. Siempre decía sí, evitaba el conflicto y se preocupaba más por la felicidad de otros que por la suya. Sin embargo, en su interior se sentía agotada y desconectada de sí misma. A través de su proceso de integración de la sombra, María descubrió que había estado negando su propio poder. Su deseo de evitar el conflicto era en realidad un miedo a ser rechazada si mostraba su verdadero yo. Poco a poco, comenzó a establecer límites, a expresar sus opiniones y a priorizarse. Hoy en día, María es una persona mucho más segura y auténtica. Aprendió que decir no la hace una mala persona, sino alguien que se respeta a sí misma. Lección clave: cuando vivimos complaciendo a los demás, estamos desconectados de nuestra esencia. Integrar la sombra significa aprender a ser fieles a nosotros mismos. En el ámbito del liderazgo, la sombra puede manifestarse de muchas formas: egocentrismo, autoritarismo, miedo a delegar o la necesidad de ser siempre el mejor. Javier era un empresario exitoso, pero tenía problemas de relación con su equipo. No aceptaba críticas, no delegaba tareas y siempre buscaba demostrar que era el más inteligente. Con el tiempo, esto generó un ambiente de trabajo tenso y poco colaborativo. Al trabajar con su sombra, Javier se dio cuenta de que su comportamiento autoritario era una respuesta a un profundo miedo a la vulnerabilidad. Había crecido con la creencia de que mostrar emociones o pedir ayuda era una señal de debilidad. A medida que aprendió a aceptar su lado vulnerable y a confiar en su equipo, la dinámica en su empresa cambió por completo. Sus empleados comenzaron a sentirse más valorados y la empresa prosperó aún más gracias a un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto mutuo. Lección clave: la verdadera fortaleza no proviene de la rigidez, sino de la autenticidad y la capacidad de reconocer nuestras propias sombras. El miedo es una de las manifestaciones más poderosas de la sombra. Muchas personas evitan tomar riesgos o explorar su verdadero potencial porque temen fracasar o ser juzgadas. Pedro siempre había evitado situaciones que lo sacaran de su zona de confort. No se atrevía a hablar en público, evitaba conocer gente nueva y se convencía de que era demasiado tímido. Sin embargo, en su interior, anhelaba expresarse y compartir sus ideas. Cuando empezó a explorar su sombra, Pedro descubrió que su miedo al rechazo provenía de experiencias de su infancia en las que se sintió avergonzado. Había aprendido a evitar la exposición como mecanismo de defensa. Con trabajo y práctica, comenzó a enfrentar sus miedos de manera progresiva. Se unió a un grupo de debate, empezó a expresar sus opiniones y con el tiempo ganó confianza en sí mismo. Hoy en día, es un comunicador exitoso que inspira a otros a superar sus propios miedos. Lección clave: el miedo reprimido nos impide crecer. Cuando lo enfrentamos, nos damos cuenta de que es solo una barrera mental que podemos superar. Estas historias nos muestran que integrar la sombra no solo es posible, sino que puede transformar radicalmente nuestra vida. La clave está en dejar de temer esos aspectos ocultos de nuestra psique y comenzar a explorarlos con valentía y apertura. Cuando aceptamos nuestra sombra, dejamos de vivir bajo su influencia inconsciente
y comenzamos a utilizar su energía de manera positiva. Nos convertimos en personas más auténticas, equilibradas y poderosas. Hemos recorrido un camino profundo, explorando las sombras que habitan en nuestro interior y cómo su integración puede llevarnos a una vida más plena, auténtica y libre. Si algo ha quedado claro a lo largo de este viaje, es que la sombra no es un enemigo a derrotar, sino una parte esencial de nosotros mismos que, cuando es comprendida y aceptada, se convierte en una fuente inmensa de poder y crecimiento personal. A lo largo de la historia, muchas filosofías y tradiciones espirituales han hablado sobre la importancia de la autoexploración y la reconciliación con nuestra dualidad interna. Sin embargo, en la vida moderna, este concepto sigue siendo un tema del que pocos hablan abiertamente. Nos han enseñado a mostrar solo nuestras mejores facetas, a ocultar las emociones negativas, a encajar en un molde que no siempre refleja nuestra verdad. Pero ahora sabes que hay otra manera de vivir, una en la que la honestidad contigo mismo es la clave para la verdadera libertad. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? El proceso de integración de la sombra no es un evento único, sino un camino continuo de autodescubrimiento. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana, pero sí puedes empezar con pequeños pasos concretos. Observa tus reacciones. La próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reprimirla o ignorarla, haz una pausa y pregúntate, ¿qué me está mostrando esta emoción sobre mí mismo? Escribe un diario de sombras. Anota pensamientos, emociones o actitudes que normalmente evitas o rechazas. Pregunta, ¿por qué me incomoda esto? Atrévete a cuestionar tus creencias. Muchas de nuestras sombras se formaron a partir de reglas impuestas por la sociedad o la familia. ¿Son realmente tuyas o solo las adoptaste sin cuestionarlas? Busca un espacio seguro para explorar tu sombra. Esto puede ser con un terapeuta, un mentor o incluso un grupo de discusión donde puedas hablar libremente sobre estos temas. Celebra cada avance. No importa qué tan pequeño sea, cada paso hacia la integración de la sombra es un triunfo en tu camino hacia la autenticidad. No se trata de convertirte en una versión perfecta de ti mismo, sino en una versión más honesta y en paz contigo. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a seguir explorando este fascinante tema. En próximos videos y publicaciones abordaremos herramientas avanzadas para la integración de la sombra, historias inspiradoras de transformación y ejercicios prácticos para aplicar en tu día a día. Si te ha gustado este video, déjame saber en los comentarios qué parte te ha impactado más. ¿Te identificaste con alguna de las historias? ¿Cuál de los ejercicios estás dispuesto a probar primero? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque este es solo el comienzo de un viaje profundo y revelador. Recuerda, todo lo que has evitado ver en ti mismo tiene un propósito. No es tu enemigo, es tu maestro. Nos vemos en el próximo video.